Quería agradecer una vez más a los músicos, ¿no? Yo disfruto de este tiempo de música y de alabanza y de verdad que tenemos unos músicos fantásticos y vamos a darle un aplauso en señal de reconocimiento, de agradecimiento por su ministerio, ¿no? Aquí todos los domingos al pie del cañón, así que es genial que podamos disfrutar también del servicio de estos hermanos. Quisiera ahora hacer una invitación a aquellas personas que no conozcan el desánimo, que jamás en su vida hayan experimentado lo que es desanimarse o estar desanimado, que se pongan de pie. O sea, por lo tanto, esta serie es para todos nosotros, porque todos conocemos lo que es el desánimo. Cuando uno se desanima, lo que pasa es que las circunstancias mandan. Si lo pensamos bien, cuando uno se viene abajo es porque lo que está pasando te condiciona tremendamente. El libro de Hebreos, esta serie que estamos viendo, trata de responder a los cristianos que se desaniman, a un grupo de cristianos que estaban desanimados. Y entonces el autor lo que hace es escribir un capítulo donde presenta lo que hemos de hacer en medio del desánimo. Cuando estamos mirando las circunstancias y estas circunstancias nos derrumban, lo que tenemos que hacer es ejercitar la fe. La fe es un tesoro, la fe es un mundo nuevo que se abre para aquella persona que mira las circunstancias con los ojos de la fe. O sea, la fe es algo para todo el mundo, sea o no sea cristiano, vaya o no vaya a la iglesia, sea creyente o sea ateo. Cuando uno no tiene fe, determinan las circunstancias y tu estado de ánimo es condicionado por lo que te pasa, por lo que sientes, etc. Pero cuando uno tiene fe, la fe cambia todo. Y esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos, que los cristianos andan por la fe, que los cristianos, aunque se desanimen, pueden ver las cosas de otra manera y deben verlas de otra manera. Vimos que la semana pasada que la fe es tener una esperanza absoluta y segura de que lo que uno cree es cierto, es verdadero, y que lo que uno espera ha de pasar seguro porque Dios lo ha dicho. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una esperanza absoluta, segura de que lo que uno cree es verdad y lo que uno espera que tenga que pasar, va a pasar porque Dios lo ha dicho. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe, ¿qué sería la fe? Sería una confianza absoluta y completa en lo que Dios ha dicho, sea cual sea la situación en la que yo esté. Mira, el caso de Job, que está sufriendo tanto, él dice, aunque Dios me matare, en Él esperaré. O sea, esto es una confianza absoluta en Dios a pesar de lo que está viviendo, de lo que está pasando y de lo que está perdiendo, que había perdido todo, hasta la salud. ¿Me entendéis? Entonces, la fe sería, para no complicarlo, porque podemos pensar que la fe es algo muy complejo, muy difícil, muy complicado, es confiar plena y absolutamente en lo que Dios ha dicho. ¿De acuerdo? Y eso cambia completamente la manera en que nosotros vemos las circunstancias, nuestra vida, las cosas que nos pasan. ¿De acuerdo? Así que él decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque el que confía en Dios le agrada. Es como el hijo que confía en lo que dice su padre. El padre se agrada de que su hijo confíe en él de esa manera. Por lo tanto, si nosotros no tenemos fe, en el fondo es que no estamos creyendo y confiando en Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por eso Dios se agrada de eso, de que sus hijos confíen en Él. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él va a bendecir, a galardonar, a premiar a aquellos que le buscan, que tienen fe. Por lo tanto, la fe agrada a Dios, la fe cree en Dios y la fe nos acerca a Dios. Cuando nosotros oramos, estamos ejercitando la fe, porque creemos que Dios escucha,
aunque no le veamos, ¿de acuerdo? Y eso es un mundo completo diferente que se abre ante nosotros que tenemos fe. Así que por la fe también nos acercamos a Dios y Dios premia a los que tienen esa confianza, esa fe absoluta en Él. Así que la fe nos permite ver lo que no se ve, lo que es invisible. No podemos ver a Dios, pero si tenemos fe, con los ojos de la fe, creemos y confiamos en Él. No vemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero con los ojos de la fe sabemos que el futuro está en las manos de Dios. Y eso es lo que hicieron los antiguos, ¿no? Que expresaron fe en todas las circunstancias de la vida. Eso es lo que dice el autor de Hebreos, que eso es lo que admiramos de la gente del pasado, que tenían esa confianza plena y absoluta en Dios a pesar de las circunstancias. Así que dicho eso, poniendo esa definición de la fe, lo que es la fe, ahora pasa a hablarnos de la fe en el principio de todas las cosas. O sea, la fe en la creación del universo por parte de Dios. Dice el versículo 3, por la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De acuerdo? Así que después de decir que es importante la fe, que sin ella no agradamos a Dios, que la fe nos hace confiar, creer, acercarnos a Dios y que Dios va a bendecir a aquellos que tienen fe, empieza por el principio de todas las cosas. Después va a hablar de personas, pero aquí va a hablar del origen de todas las cosas y va a hablar de la creación. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. La fe, por lo tanto, en el principio de todo, cuando se inició el tiempo, el espacio, el universo, la vida, cuando pasó eso, tú no estabas allí, ni yo tampoco estaba allí. Cuando se inicia el universo, ninguno de nosotros estábamos allí para comprobarlo. Es muy interesante que los discípulos de Jesús, que tenían fe en Él, estaban allí para escuchar sus palabras, para ver sus milagros, para ver cómo se comportaba, ¿no? Y tenían fe en una persona con la que caminaban. Estaban ellos allí, pero cuando se crea el universo nadie estaba allí. Ninguno de nosotros estábamos allí en ese momento, ¿de acuerdo? Pero dice el autor de Hebreos que por la fe creemos que Dios hizo todas las cosas. Mira, tarde o temprano, sea uno o no sea creyente, uno se va a preguntar sobre la realidad del universo. Mira, la verdad es que el ser humano necesita mirar hacia las estrellas, hacia el universo, en esa noche estrellada, para salir del mundo tan reducido en el que vive. A veces vivimos en un mundo tan cerrado que pensamos que, ¿me entendéis?, que esto que hay alrededor nuestro es... Entonces, cuando uno mira el universo, uno se da cuenta, ¿de acuerdo?, de que hay un mundo más allá del tuyo, más allá de nuestro mundo, de nuestra realidad. Y tarde o temprano te vas a preguntar el origen del universo, ¿de acuerdo? Y eso es algo que el hombre viene haciendo desde el principio de los tiempos. Mira hacia arriba y dice, bueno, ¿y esto quién lo ha puesto ahí? ¿Esto cómo ha surgido? El universo. Mira, y la ciencia está tratando de entender y de explicar una gran parte de ella, no toda, dejando de lado a Dios, porque no se cuenta con Dios para esta explicación, cómo funciona el universo, cuál fue su origen, con diferentes teorías. Y el autor de Hebreos nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Esto es muy interesante porque en lugar de ir a ejemplos personales, empieza por el universo. Y esto de verdad, al final vamos a entender por qué razón empieza por ahí. Para hablar de la fe, en el Dios de los cristianos. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que hace la ciencia, intentar explicar
el origen del universo. Pero lo que creen los cristianos es que por la fe entendemos que Dios ha creado el universo y dice aquí que lo hace por su palabra. O sea, Dios dice y se hace. Es un poco como las madres, ¿no? Le dicen a sus hijos y se hace. O sea, Dios dice, da una orden y se ejecuta. Vamos a ver eso ahora, ¿no? Pero esa es parte de nuestra comprensión, cómo se origina el universo. Dios estaba ahí y cómo lo crea, por su palabra. Mira, la ciencia, decía, trata de entender, de explicar el origen del universo. Y la inteligencia artificial, ¿habéis usado el programa este de la inteligencia artificial? Sí, ¿no? Pues mira, yo es la primera vez que voy a poner un ejemplo de lo que dice la inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, sobre el origen del universo. Es muy interesante. Yo digo, uy, aquí los profesores de la universidad, del instituto, de los colegios van a tener que tener mucho cuidado porque van a presentar los chavales los trabajos copiados de la inteligencia artificial. Es que te hace el trabajo. O sea, te escribe el artículo, te escribe el guión de la serie. Pero mira lo que dice la inteligencia artificial. Es un programa que, entre otras cosas, pues tú le dices, bueno, el origen del universo. Y el programa te recoge todo lo que hay por el mundo de Internet, de la ciencia y tal, y te lo construye. No es como Google, que tú vas allí, hay un artículo sobre esto, luego tienes que ir a otro artículo, te coge todo lo mejor de todos los artículos y te construye un argumento. Mira lo que dice el programa de la inteligencia artificial sobre el origen del universo. Yo le pregunto allí con el ordenador, oye, ¿cuál es el origen del universo? Y me dice, el origen del universo es un tema que ha sido objeto de estudio y especulación durante siglos. La teoría científica más aceptable actualmente para explicar el origen del universo es el Big Bang. Según esta teoría, el universo comenzó hace aproximadamente 13.835 millones de años como una singularidad extremadamente caliente y densa, una materia o algo, dice, una singularidad muy caliente y muy densa, y desde entonces ha estado en constante expansión. De acuerdo con el modelo del Big Bang, todo el espacio y el tiempo y la materia del universo actual estaban comprimidos en un punto infinitesimal de densidad y temperaturas infinitas. O sea, había algo que no se puede percibir por la vista, tan pequeño, pero tan intenso y tan caliente que explotó, ¿de acuerdo? Y ocurrió una explosión violenta y el universo comenzó a expandirse, rápidamente. A medida que el universo se expandió, se enfrió y permitió la formación de partículas subatómicas, átomos, estrellas, galaxias y estructuras más complejas a lo largo del tiempo. Es importante mencionar que el Big Bang no describe el origen absoluto de la existencia o de la realidad misma, eso que dice que dio origen a todos los demás. No lo puede explicar, sino más bien el inicio de la expansión y evolución del universo como lo conocemos hasta ahora. En cuanto a cómo surgió la singularidad inicial o qué existía antes del Big Bang, son preguntas que aún no tienen respuestas definitivas en la ciencia y siguen siendo objeto de investigación y debate. Bueno, por lo menos la inteligencia artificial es honesta porque dice que la ciencia no puede explicar aquello tan pequeño y tan caliente como explotó y dio origen al universo. Pero bueno, eso es más o menos el resumen. Así que esto es lo que dice la ciencia cuando mira el universo y intenta entenderlo y explicarlo. Pero yo digo que esta teoría, que es una teoría, ¿no?, plantea también muchas preguntas, como por ejemplo, pues esa, ¿no? ¿Y eso que había ahí, cómo vino a ser? ¿Cómo vino a existir eso? ¿No? Que dio origen a... Y otra cosa es que una explosión no genera orden, sino caos. O sea, tú metes un barreno en una cantera y escóndete porque las piedras van a salir todas sin orden ni concierto. Sin embargo, el universo es completamente ordenado. Se puede predecir cuándo va a pasar un asteroide por el planeta Tierra. O sea, ¿cómo hay un orden en el universo? Pero bueno, hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Así que la ciencia, en un sentido, también requiere fe,
de parte de que atiende a ella, sobre esa teoría o sobre ese científico, porque claro, hay gente que tiene fe, confianza en una teoría, pero otros dicen, no, esa teoría no explica mejor la teoría, ¿me entendéis? Entonces, al final, todo ser humano tiene que ejercer fe, sea creyente o no sea creyente. Unos en Dios, que ha dicho cómo fue, y otro en el científico de moda que nos diga cómo piensa él que fue. ¿Me entendéis? Que también es necesario fe, porque fe es confianza en lo que alguien ha dicho. Entonces, en este sentido hay fe en la teoría o en el científico determinado. El autor de Hebreos nos dice que lo que había antes de todo lo que vemos era Dios. Dios estaba ahí antes de que viniera a existir el universo. Y por lo tanto, entendemos, por lo que él dice, quién es el que está detrás de eso. ¿Quién es el que está detrás del universo? Dios. Ya existía antes que el mundo existiese, antes que el mundo fuese. Así que nos dice quién es el que está detrás. Los cristianos creen que era Dios. La ciencia todavía no sabe quién está detrás de esa pequeña partícula pequeña y tal. ¿Entendéis? Ahora nos dice también qué. ¿Qué es lo que hace ese quién, ese Dios? Dice que crea el universo. Por lo tanto, es el creador del universo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Tanto la palabra que Él habla cuando crea, como la palabra de Dios que tenemos aquí escrita. Y Jesús es un ejemplo de esto. Mirad, dice el libro de Génesis que Dios dijo y fue. No necesitó ponerse el mono de trabajo, coger herramientas, el cemento, la arena y decir, vamos a hacer el universo, ¿no? O sea, no, Dios dijo y aquello fue. Es como si tú eres pintor y dices, quiero crear un cuadro con un bosque, con un río, con unos pájaros, ¡pum! Y se hace, sin que tengas que coger el pincel, la pintura, el lienzo, ¿me entendéis? O sea, la sola palabra de Dios generó lo que ahora vemos y comprobamos. Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Y 7 veces en el libro de Génesis se dice que Dios dijo y fue. Con solo ordenarlo y decirlo. ¿De acuerdo? Con solo su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es poderosa, es creadora. Y ahora viene Jesús, la palabra de Dios hecha carne, viene a morar entre nosotros. Y viene un hombre que tiene un criado que está enfermo. ¿Os acordáis? El centurión viene a él y le pide por favor que haga algo por su criado. Vamos a Mateo 8, 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vale, yo voy a desplazarme a tu casa y le voy a sanar. O sea, fantástico. Es para decir, genial, mira, qué bien van las cosas. He llegado, he pedido un favor, Jesús está dispuesto a venir conmigo y sanar a mi criado. ¿De acuerdo? Y dice, respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo, bajo mi techo, que vengas a mi casa, solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y cuando escuchó Jesús a este hombre se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilla de la fe, como he dicho 2 veces, de personas que no son judías, de las que cabía esperar fe. Y Jesús continuamente lo que está recriminando a sus discípulos no es que tengan miedo, no es que se desanimen, no es que tienen que aprender, no, es que no tengan fe. Es que esto es lo que reprende Jesús, la falta de fe, la falta de fe. Y entonces este hombre tiene una percepción de quién es Jesús y dice, no, Señor, no hace falta que vengas a mi casa. Si tú eres tan poderoso que con solo decirlo, mi criado se sana. Y Jesús dice, esto es fe, ¿de acuerdo? Y dice el texto que efectivamente
Jesús dijo la palabra y le dijo, vete a tu casa, como creíste sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora en la cual Jesús dijo la palabra, sin estar allí, sin desplazarse. Cuando Dios dice algo, se genera el universo. Y cuando Jesús dice algo, se realiza un milagro y una persona se sana. Así que esta fe es extraordinaria. La sola palabra de Jesús es poderosa. Y Jesús se admira de esa confianza tan grande que tiene esta persona en él. Así que no solamente creemos por fe que Dios creó el universo por su palabra, sino que también eso nos lo viene a decir la misma palabra escrita de Dios. Dice en el principio, vamos a ver algunos textos que hablan de esto, la manera en que Dios creó el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, porque lo dijo. Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El mismo Jesús creía que esto era así. Mucha gente piensa que el relato de la creación por parte de Dios es un mito. Es como un cuento para que entendamos que Dios es, ¿me entendéis? Pero que eso no es histórico y no es cierto. No ocurrió realmente, ¿de acuerdo? Pero dice Jesús, por aquellos días serán días de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. O sea, Jesús creía que el universo había sido creado por Dios. Que el relato de Génesis 1, 2, 3 hasta el 11 no es un mito, es un hecho histórico. ¿Entendéis? Que cuando Dios dijo y fue hecho, eso sucedió en la historia y en el tiempo. ¿Entendéis? Entonces Jesús dijo que antes de la creación que Dios creó. Marcos capítulo 10, versículo 6, pero al principio de la creación, hablando del divorcio y eso, dice Jesús, al principio de la creación, varón y hembra los creó. Por lo tanto, Jesús cree que Adán y Eva no fueron un mito, fueron personas de carne y hueso que vivieron en un momento preciso de la historia, al inicio de la historia, y fueron creados por Dios. Juan, que es el mejor amigo de Jesús, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora aquí Juan nos dice que Jesús, su amigo, es Dios. Y estaba, antes de que naciese en Belén, estaba con Dios y participó en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Vamos al Salmo 136, y aquí es muy interesante porque se responde perfectamente a esa realidad de que lo que estamos hablando, de que Dios creó, es algo real, es algo histórico, no es un mito. ¿De acuerdo? Salmo 136 dice lo siguiente: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Bien, comienza hablando de por qué tenemos que alabar a Dios, y dice, porque es el Dios de dioses, es el Señor de señores, y ahora pasa a que es el hacedor de todas las cosas. Dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, porque para siempre es su misericordia, el sol para señorearse del día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para señorearse de la noche, porque para siempre es su misericordia, el Dios creador. Y ahora pasa, versículo 10,
al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendida, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en dos partes, porque para siempre es su misericordia, el que hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Está hablando de hechos históricos que podemos comprobar, como toda esta historia de Israel, y también está hablando de la creación del universo, que nosotros no estábamos allí, porque no lo podíamos ver. Pero tanto una cosa que podíamos ver, porque estábamos allí, en el caso de todos los que estaban con Moisés, que vieron cómo el mar se abría, esa fe no es un salto al vacío, están viendo a Dios obrar ahí, ¿me entendéis? En un sentido, esa fe es una fe que está viendo y que confía porque está viendo que Dios es real. Pero claro, cuando se inicia el universo, como decía antes, ¿quién estaba allí para comprobar que era Dios el que estaba haciendo eso? Entonces, el salmista lo que está diciendo es el mismo Dios. Tanto cuando estabas ahí para ver cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto, como cuando no estabas allí, cuando creó el sol, la luna y las estrellas, ¿me entendéis? Por lo tanto, el relato de la creación por parte de Dios no es un mito, es el mismo Dios el que está creando. Así que si la palabra de Dios es cierta y fiable, al hablarnos de áreas de la vida que podemos comprobar, como son estos datos históricos que el autor nos da acerca del Dios de Israel que hizo estos milagros con el pueblo, también es razonable confiar en aquellas cosas que no podemos comprobar porque no estábamos allí, cuando Dios creó el universo, porque es el mismo Dios. Así que los cristianos creemos en Jesús y creemos en el Jesús que creía que el universo vino a ser lo que es porque Dios lo creó. Y por la palabra de Dios el universo pues existe. Así que, y luego nos muestra la historia de ese Dios que crea en la realidad de las personas y de la historia de las personas. Y eso fue lo que hacía Jesús, creer que el universo estaba puesto ahí por Dios. Así que dice en segundo lugar, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿qué había antes de que existiese el universo? Algunos dicen, no había nada. No, existía Dios. O sea, esto quiere decir que lo invisible es anterior a lo visible. Y esto entra con el argumento del autor de Hebreos, que está viendo cómo un sector del cristianismo, un grupo de cristianos, se dejan llevar más por lo que ven que por lo que no pueden ver. Y está diciendo, no, es que antes de lo visible ya existía lo invisible. Y Dios estaba ahí antes de que pudiésemos ver con nuestros ojos el universo que Dios creó. Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Mira, esto también es interesante porque en aquel tiempo la gente creía que los dioses, o sea, cuando vamos a la filosofía griega y todo eso, pues había filósofos muy admirados por todos nosotros, que hemos estudiado la historia de la filosofía en el instituto, pues que hablaban de la creación y ellos creían que los dioses, en plural, habían creado el universo, pero lo habían hecho de una materia que era imperfecta y por eso el mundo es imperfecto. Porque los dioses partieron de algo imperfecto y eso explica por qué el mundo es imperfecto. Es completamente contrario a la visión que tiene el cristiano del universo. Él era bueno y era perfecto, pero luego se estropeó. No es que Dios partiera de lo imperfecto y por eso el mundo es imperfecto, sino que Dios partió de lo perfecto, todo era bueno en gran manera y se estropeó y por eso el mundo es imperfecto, no porque Dios lo creó de esa manera. Pero Él está hablando de eso, ¿no? Nos dice que todo el universo visible, todo lo que ven nuestros ojos, proviene de una realidad que no podemos ver. Lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se puede ver. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque ellos estaban como cristianos dando más importancia a lo que podían ver,
¿Me entendéis? Por eso nos vamos de nuevo a la fiesta, a los sacrificios, nos vamos al templo, dejamos a Jesús, ¿me entendéis? Porque era más importante para ellos lo que podían ver que lo que no se podía ver. Y dice aquí, no, es que antes de lo que se puede ver estaba lo que no se puede ver. Y eso es lo que es la fe, ir más allá de lo que se puede ver, ¿de acuerdo? Y ver a ese Dios que estaba detrás de lo que ahora podemos ver. Por lo tanto, la realidad mayor del universo, ¿cuál es? No es el universo mismo, es el Dios que lo creó. La realidad mayor del universo es el Dios que creó el universo, no es el universo mismo. Y esta creación viene a ser para nosotros testimonio, tanto si somos creyentes como si no lo somos. Dice Romanos 1, 19, 20, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amigo, pero ¿podemos conocer a Dios? Sí, ¿cómo? Pues mira, por las cosas que Él ha creado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ahora visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todo ser humano puede mirar al universo y ver dos cosas. O ver solamente el universo, o ver quién está detrás del universo. Y esto es lo que quiere hacer Dios al crear el universo. No que nos quedemos con el universo, sino, oye, ¿quién creó esto tan maravilloso que es el universo? Y Dios ha determinado que su poder, su deidad, se hacen visibles cuando son invisibles a través de la creación. Por lo tanto, en un sentido, la creación y el universo vienen a ser un testimonio de la realidad invisible de Dios. ¿De acuerdo? Así que Dios se revela a través de la creación. A eso se le llama revelación natural. Quiere decir que Dios se da a conocer al hombre a través de la creación. Y esto es muy curioso. O sea, tú puedes ver a una persona sencilla del campo que siembra, no qué sé, una semilla y cae lluvia del cielo y esa planta sale y da fruta y dice, esa persona dice, bendito Dios. ¿No? Bendito Dios. Y otra persona puede ver eso y dice, no, esto fue, ¿me entendéis? Entonces, esto es lo que, ahí cumple el universo su propósito, cuando la persona es capaz de ver más allá. ¿Quién está detrás de esta semilla? Algo tan pequeño que lo pongo en contacto con la tierra y con un poco de agua y eso crece y da fruto. Bendito Dios que está detrás de esta maravilla que puedo contemplar. Y esto es lo que Dios ha querido hacer, dejar a todo el mundo con evidencia de su existencia. Y luego lo va a hacer a través de su palabra, es más concreto. Y luego lo va a hacer a través de la persona de Jesús, que es muchísimo más concreto, porque Jesús viene a dar a conocer al Padre al que no podemos ver. Y por eso hay que agradecer esta manera de revelarse Dios para con el ser humano. ¿Cómo vamos a creer en un Dios que no vemos? Pues tiene que hacerse carne, tiene que habitar entre nosotros, tiene que vivir como nosotros, para que nosotros podamos ver cómo es Dios. Y esto viene a hacer Jesús. Revelar, dar a conocer a ese Dios creador del universo. ¿De acuerdo? Así que, pero es muy interesante que cuando el texto dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no utiliza la palabra crear, como utiliza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, sino que utiliza la palabra catartizo, que significa instituir y ordenar. Esto es más que crear. La idea es que Dios no crea el universo por crearlo y lo deja que funcione solo, poniendo unas leyes de la naturaleza y tal, sino que el universo tiene un propósito y tiene un sentido. Dice la Biblia que antes, esto es fantástico, que antes de la creación del mundo, Dios ya había determinado que su Hijo vendría al universo que todavía no había sido creado. ¿No? Por lo tanto, el universo tiene un propósito y tiene un sentido. Cuando dice aquí el autor de Hebreos que por su palabra constituyó, no solo creó, está diciendo que el universo tiene un sentido. Que no solamente Dios es el origen de eso que podemos comprobar, sino que controla eso y lo lleva a un
propósito final, a un destino final. Y Pablo habla de eso, que el universo gime esperando la redención completa. ¿Entendéis? O sea, el universo tiene sentido. Mira, ahora está de moda el cambio climático, ¿o no? Bien, podemos comprobar que hay ciertas... Pero mira, Dios ha prometido, dice después del diluvio de Noé, ¿os acordáis del diluvio, del arca y todo eso? Dice el Señor lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, Dios ha prometido, y por eso cuando dice uno, oye, no está lloviendo, es el fin del mundo. Mirad qué interesante, que Dios ha prometido desde el momento del diluvio que a partir de ahí el mundo va a seguir un proceso, podríamos decir, cíclico en este sentido. Dice que va a haber siembra y sementera, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Esa es la promesa. Por lo tanto, digo yo, por muy mal que se ponga el cambio climático, esto no va a cambiar. Va a seguir habiendo día y noche, verano e invierno, ¿me entendéis? Un poco loco todo, pero esto es así, Dios lo ha prometido, porque el universo tiene sentido y el universo tiene un propósito. Por lo tanto, si Dios es antes del universo, si Él crea y está detrás del universo, el universo tiene sentido. Y lo que está diciendo aquí el autor de Hebreo a estos cristianos desanimados es que tu vida tiene sentido. Que no abandones. Que no te rindas. Porque nosotros no somos de los que se rinden. Que Dios es el creador del universo. ¿Y qué puedes temer? Sigue creyendo por la fe. Así que una fe depositada en lo que Dios mismo nos ha revelado a través de la creación, porque es el creador, a través de la revelación especial que es su palabra escrita y a través de la persona de Jesús. Cuando uno mira el universo, su inmensidad, el cristiano puede ver lo que otra gente no puede ver. Y eso lo vemos por la fe. Vemos el invisible. Vemos más allá de la materia, del sol, de la luna, de las estrellas, del universo mismo. Vemos a Dios. Y por eso la fe es la certeza y la convicción de aquello que no se ve. Lo que se ve con los ojos humanos es el universo. Lo que se ve con los ojos de la fe es al Dios creador del universo, al Dios que está detrás de lo que podemos ver con nuestros ojos. Así que el incrédulo, el que no tiene fe, mira el universo y ¿qué ve? Pues materia. El creyente ve el universo, ¿qué es lo que ve? A Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de la fe? Que no se puede rendir. Alaba y confía. El salmo que hemos leído es alabanza, porque es el creador, pero también es el sustentador y el protector de su pueblo Israel. Así que el creyente mira el universo y ve a Dios, y como consecuencia le alaba y confía en el creador del universo. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el autor de Hebreo? Está poniendo contexto, está poniendo base al decirles a estos cristianos que el Dios al que no vemos, al que quieren abandonar, al que quieren dejar para volverse a su antigua religión, ese Dios es el creador del universo. ¿De acuerdo? Ese universo que vemos, Dios le ha creado. Y le está dando razones con esta argumentación para seguir creyendo y confiando en el que ha creado el universo, a pesar de las dificultades que ellos experimenten. Al ser eso así, también les está dando, ¿por qué habla de la fe en este sentido? Amigos, está dando propósito y sentido a sus vidas. La historia tiene sentido. El universo va con un propósito. ¿Y cuál es el destino final del universo? La manifestación del Hijo de Dios, del cual ellos se están desanimando porque no viene, ha dicho que va a venir y no viene todavía, y él dice que el universo tiene un propósito, y es señalar a la segunda venida de Cristo,
a la restauración de todas las cosas. ¿Entendéis? Así que esos cristianos que están desanimados, pues que quieren abandonar la fe, que dejan de ir a la iglesia, que dejan de congregarse, les está dando suficiente base para decir, hombre, ¿qué estáis haciendo? Mira, vamos a ver una diapositiva. Vamos a ver una diapositiva. Vamos a ver primero la otra. Esta es nuestra galaxia. Esto es el universo. Y esto es una foto de la NASA de nuestra galaxia. Dicen los astrónomos que hay al menos 100.000 millones de galaxias como esta. Esta es la nuestra, esta es la Vía Láctea, la nuestra. Pero hay 100.000 millones de galaxias en el universo que nosotros hemos podido ver con esos telescopios. ¿Qué habrá por allí que todavía el telescopio este tan bueno que hay por ahí no haya podido ver? Si en lo que se puede observar hay 100.000 millones de galaxias, ¿qué no habrá? Yo digo que el universo puede ser como una habitación, como esta habitación, pero que de pronto le quitas todos los lados, le quitas el techo, le quitas la parte del suelo, le quitas los lados. Y eso no tiene fin. Es que tú, esta galaxia, la nuestra, la Vía Láctea, es que tú tiras para abajo con un cohete de estos de años luz y es que no para. Tiras para arriba, ¿entendéis? Y es que tiras para arriba y es que eso no tiene fin. Es que tiras para la derecha y es que no tiene fin. Es que tiras para la izquierda. O sea, estos 200.000 millones de galaxias que tiene el universo que la ciencia ha podido observar. Y ahora dicen que la Vía Láctea, la nuestra, una de estas 100.000 galaxias, tiene forma de espiral, que lo vamos a ver ahora. Aquí, ¿veis? Ahí está. Esta es vista ya desde otra perspectiva. Es la misma, ¿no? Y mira, el sistema solar está ahí en ese puntito. Ahí está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. O sea, somos... esto en el universo... una mota de polvo. O sea, que no hay motivo para el orgullo, ¿eh? Decir, oye, que es que somos... Ahí estamos, con nuestros problemas, nuestras preocupaciones y tal, ¿no? Pues dicen... Estaba leyendo algunas cositas, yo soy un ignorante de estas cosas, como de tantas, ¿no? Pero mira, como últimamente a través de estos telescopios se está pudiendo examinar un poquito más ese mundo conocido cercano a nosotros, porque lo demás es imposible. Esa Vía Láctea, que tiene forma de espiral, y mide aproximadamente 200.000 años luz entre un extremo y otro de esa galaxia. Es como un círculo. Si tú quieres coger el tren para ir de un extremo al otro de la galaxia en la que vivimos, necesitarías 100.000 años luz, yendo a la velocidad de la luz. ¿Eh? Y tiene no solamente 200.000 años luz de diámetro, la galaxia, la Vía Láctea, sino que tiene 200.000 millones de estrellas. Y esto va aumentando. Hace un tiempo decían los científicos que tenía 100.000 millones. Y ya con el telescopio ya dicen que esto no, que se queda chico, que esta galaxia nuestra es más grande de lo que pensábamos. Tiene 200.000 millones de estrellas. Cuando Jesús dice, a veces dice uno, oye, cuando el Señor restablezca todas las cosas, ¿dónde va a caber tanta gente en el mundo? Dice, nos vamos a caer en la tierra, vamos a estar muy estrechos, ahí todos los cristianos, ahí, no vamos a espacio. Digo, anda que no hay sitio en el universo. 200.000 millones de estrellas, nada más que en nuestro sistema solar. Bien, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreo es lo siguiente. Si el Dios de Jesús, si el Dios tuyo, en el que tú crees, es el que ha creado eso, es el que está detrás de eso, y no es solo eso, sino que te ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, hasta el punto
de enviar a su Hijo Jesús para morir por ti en una cruz. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué dejas de congregarte como algunos tienen por costumbre? ¿Por qué quieres volver a una religión de sacrificios y de leyes y de ritos? ¿Qué puedes temer? ¿Por qué desconfías de Él? ¿Por qué retrocedes? Por eso empieza por ahí. Si ese es el Dios de Jesús, el que ha creado ese universo que uno mira, a mí esto me encanta, pero llega un momento en que, no sé si os pasa a vosotros, que notas que tu mente ya no puede entender eso, ¿no? Pero que Dios, por su sola palabra, diga que sea el universo, y el universo viene a ser, y ese es el Dios de Jesús, porque Jesús creía, ese era su Padre, y ese es el Dios de los cristianos. Y encima te ha venido a buscar ahí, a un rincón de la galaxia, ¿de acuerdo? El planeta Tierra, que es, ¿entendéis? Y Jesús vino ahí a buscarte a ti. Así que por la fe entendemos que fue constituido el universo con un propósito, por la palabra de Dios. Su palabra es poderosa, esta palabra también es poderosa, y Jesús, el Verbo, también es poderoso. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que cuando tú mires el universo, no te quedes ahí, mira el que está detrás del universo. Y la realidad mayor del universo es el Dios que lo creó, y eso a Él lo vemos por la fe. El universo va a seguir siendo explicado, investigado, pero ya la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso da sentido a la historia, da sentido al universo, sabemos dónde se dirige y tenemos la certeza en medio de tanto cambio de que no va a cesar el día ni la noche. Sí, habrá mucho calor por la noche, el aire acondicionado, todas estas cosas, pero Dios ha prometido que este ciclo, verano-invierno, siembra, siega, sementera y siega, este orden que Dios ha establecido no va a cesar hasta que Él, por lo tanto, el universo tiene propósito y el universo tiene sentido. Así que si Dios existe, Dios ha creado el universo, la vida tuya tiene sentido. ¿De acuerdo? Y cuando por fe vemos eso, vemos que Dios ha creado el universo, lo ha organizado, lo está sosteniendo con un propósito, con un fin, con un sentido, ya hay suficientes razones para seguir creyendo. ¿No? Si Dios es tan poderoso para decir que sea, y eso fue el universo que no podemos percibir, ¿entendéis? Y te ama a ti, y ha dado a su Hijo por ti. Hombre, ¿no? Hay razones suficientes para seguir creyendo y esperando y confiando completamente en Él por medio de la fe. Pues cuando venga el desánimo, cuando las cosas que vemos con los ojos de la vista, no, ponte las gafas de la fe y mira la realidad desde esta posición de que el que está detrás de todo, y en el que tú crees, en el que creyó Jesús, en el que ha dicho que las cosas se hacen y se hacen, y lo que todavía no se ha hecho se cumplirá, porque ha cumplido las que dijo que se iban a hacer y se han hecho, pues sigamos esperando, porque el Señor no retarda su promesa. El que ha de venir, vendrá. Y por eso es tan importante que vivamos por la fe. Porque los cristianos no se quedan en lo que ven, porque eso nos lleva a la frustración, a la desesperación, sino nos lleva a la fe a mirar la existencia con esperanza, de que el Creador del universo no solo sostiene el universo, sino que te sostiene a ti. Por lo tanto, encuéntralo a través de la fe. Amén. Señor, gracias porque estás ahí, porque nos hace abrir los ojos a esta realidad que muchas veces olvidamos, Señor, y no vivimos a la luz de ella. Ayúdanos a
a seguir alabándote y confiando en ti, Señor, y haciendo lo que tenemos que hacer mientras que tú haces tu obra en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.